Bueno, estamos charlando acá como si fuera que estamos en el living de nuestra casa, que es su casa también, la televisión pública. Yo estoy muy bien acompañada por Raúl de la Torre, que lo conocen todos, obviamente, y por otro caballero que es el doctor Bernardo Klicksberg, apasionado de la economía y de los números, un pensador. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Un gusto estar con ustedes en este canal que hace una tarea cultural y por un debate de calidad de tanta relevancia. Bueno, la invitación vino de parte de la producción y del señor Raúl de la Torre, que seguramente tiene un montón de preguntas para hacerle. Seguramente, y siempre es un placer recibirlo, además al doctor Klicksberg, que está radicado en Estados Unidos, pero cada vez que viene no queremos perder la oportunidad de charlar un poco con él. Una personalidad prominente, podemos decir ahora, con todo el rigor de la palabra, porque fue elegido tal cual, como personalidad prominente para ser integrante de un comité de la Organización Mundial de la Salud para el Congreso de Determinantes Sociales de la Salud. Es así, ¿no? Esto es el más reciente reconocimiento que ha tenido, de entre muchos que ha tenido internacionalmente, el doctor Klicksberg, que además acaba de ser traducido uno de sus libros, el anterior, que escribió Primero la gente, con el premio Nobel Amartya Sen, al chino. Así es. Un libro traducido al chino. Hacer pensamiento argentino en chino, cosa no usual, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Qué complejo, ¿no? Bueno, es estar hablándole a la quinta parte de todo el género humano. Y le va a estar hablando seguramente seguramente no, sabemos porque quienes conocemos el libro, le está hablando de temas de la desigualdad, temas de la pobreza, los cambios de paradigma para resolver estos problemas que son históricos, pero que hoy estamos ante una transformación también de las formas de gobierno con respecto a esto. Y América Latina, ¿qué tiene para enseñarle al mundo, por ejemplo, a los chinos con respecto al tema de pobreza y desigualdad? Sí, yo diría que América Latina era, hasta hace poco tiempo atrás, en la década de los 90 y de los 80, digamos, el laboratorio de experiencias del modelo neoliberal ortodoxo, y le enseñamos bastante al mundo con nuestro sufrimiento, porque nuestros pueblos fueron sacrificados. Recordemos que en la Argentina, en los años 90, 8 millones de personas dejaron de ser clase media para transformarse en pobres, porque las políticas neoliberales ortodoxas crean pobreza y crean desigualdad. En cambio, en el gobierno de Lula, que se salió del libreto y que hizo políticas nacionales y populares para el Brasil, 30 millones de personas dejaron de ser pobres para transformarse en clase media, ¿no? Entonces, la diferencia entre los resultados de las economías ortodoxas y de las economías nacionales y populares es muy clara, ¿no? Unas generan más pobreza y más desigualdad, y otras permiten abrir oportunidades e incluir a una parte creciente de la sociedad. Nosotros tenemos para enseñarles que no funciona el neoliberalismo ortodoxo en la práctica, no es un tema ideológico ni político, es un tema que es mala economía, es economía contra la mayoría de la gente, y que sí funcionan los modelos nacionales y populares que hoy han convertido a América Latina en una de las zonas de más alto crecimiento del mundo y de más inclusión social del mundo. Ahora, una economía o modelos ortodoxos que han llevado el mundo a una crisis. Evidentemente, esto es una realidad palpable. Estamos viendo en imagen, recién veíamos la tapa de su nuevo libro que acaba de editar y ya tiene varias reediciones. Escándalos éticos se llama, y lo estamos viendo en imagen. Y estaba leyendo algunas referencias sobre este libro que yo todavía no leí, pero dice que toma algunas de las contradicciones que dejó la crisis financiera. ¿Es así? ¿Qué es lo que plantean en el nuevo trabajo? Sí, el trabajo es un trabajo de propuesta, al mismo tiempo que de denuncia, pero mostrando que hay salida. La crisis actual, la crisis que arrancó en Wall Street, que hundió la economía americana todavía no emergió. Tiene en este momento 30 millones de personas sin trabajo, 15 millones desocupados totales y 15 millones que solo pueden trabajar algunas horas, y una cantidad importante que se ha retirado del mercado de trabajo porque no ve ninguna posibilidad de conseguir trabajo. Tiene un 25% de los jóvenes desocupados, una tasa de desocupación juvenil del 25%, ¿no? Para la idea, Argentina tiene una tasa de desocupación del 7.4%. La crisis arruinó la economía americana, que quedó en un nivel de estabilización muy bajo, actualmente de funcionamiento muy bajo, y a través del mundo de la globalización se propagó rápidamente a Europa y hoy está arrastrando una cantidad de países europeos.
esa crisis no es que llueve, una crisis no es lo mismo que si llueve, son factores humanos los que generaron la crisis. Yo identifico en mi libro Escándalos Éticos, una parte está dedicada a explicar las causas de la crisis para aprender de estas crisis, y además no es un concepto abstracto, está arruinando la vida de los griegos miserablemente, de los irlandeses, de los portugueses, y la vida de los más pobres del mundo a través de múltiples impactos. Yo explico que hubo 3 causas centrales de la crisis que normalmente los enfoques ortodoxos no captan. Una causa central es que el gobierno de Bush abdicó de sus responsabilidades más elementales de cuidar el interés colectivo, desreguló totalmente los mercados parafinancieros, podían hacer lo que se les antojara, diciendo que creían que se iban a autorregular. No se autorregularon, sino que crearon 2 burbujas especulativas fenomenales, los altos ejecutivos de algunos de los principales grupos financieros, para beneficiarse ellos mismos, porque cuanto más ganancia de corto plazo hubiera, mayor era su porcentaje en las ganancias. Sí. Y entonces intoxicaron a 3 de los 5 principales bancos del mundo, Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch, los intoxicaron de hipotecas basura que no tenían ningún valor y de derivativos, inventos financieros sin base patrimonial. Obama llama a todo esto la codicia desenfrenada. La codicia desenfrenada hundió la economía americana y racionalizando todo esto estaba esta idea de los 90 que el mercado solo va a resolver todo y que el Estado no tiene que meterse en nada. Resultó fatal. La estamos viendo en Grecia. Yo pido si podemos ir viendo algunas imágenes, de lo que actuales de lo que está pasando ahora mientras seguimos conversando con el doctor Bernardo Clisberg. La gente que está rodeando el Parlamento porque no quiere que sus representantes precisamente aprueben este plan de ajuste, uno más, que va a terminar por seguir ajustando en el cinturón o que el hilo se corta por la parte más delgada. Yo lo estaba escuchando atentamente y pensaba en la Argentina de aquellos 90 que usted planteaba y la Argentina que vivimos ahora. Al mismo tiempo pienso en lo que van a tener como consecuencia los griegos, y el otro día leí un artículo que habla de la posible desaparición del euro. ¿Podría ser esto una realidad? Sí, se debería tener muy en cuenta la Argentina de los 90 en el mundo, y premio Nobel como Stiglitz lo hace en sus libros, toma como un ejemplo de los desastres que puede causar el neoliberalismo ortodoxo, un ejemplo importante como un país como la Argentina, que tenía una capacidad industrial muy importante, en los 90 se desindustrializó. Se desmanteló eso. Claro, se desmanteló el Estado y se desmanteló la capacidad de la industria. Es decir, salvo una elites, todos los demás sectores pagaron el precio de las políticas menemistas, ¿no? Volver a repetir el mismo libreto puede ser absolutamente fatal. Y esto que estamos viendo, que es la realidad que vive Grecia hoy, estamos en vivo con estas imágenes desde Atenas, ¿usted cree que sería posible esta desaparición del euro? Los escenarios algunos de los escenarios más lúcidos, como los que traza el socio de mi libro anterior, Amartya Sen, el mayor economista quizá del planeta, 3 premios Nobel, Amartya Sen, Stiglitz, Krugman, de los más influyentes en el pensamiento económico actual, los 3 trazan el mismo escenario. Ya se sabe lo que va a pasar con el ajuste. Lo mismo que pasó en todos los lugares donde se aplicó. Van a cobrar los acreedores, pero va a ser sacrificada toda la población. Yo lo llamo Crónica de una muerte anunciada, el título famoso del libro de García Márquez. Y finalmente, todos los pronósticos, desgraciadamente, indican que va a haber una situación de no pago, de imposibilidad total, porque el ajuste genera que cae la actividad económica, cae el Producto Bruto. El Estado es desmantelado, se privatizan, les están exigiendo privatizar casi todas las empresas públicas. Privatizar eso, nosotros sabemos bien lo que significa. Va a quedar excluida buena parte de la población de los servicios públicos. Las empresas son las del agua, las de la electricidad, la de correos, el gas. Al debilitarse la economía y el Estado también se debilita la capacidad de pago, con lo cual el tema de la deuda... Claro, entonces baja la recaudación fiscal, la deuda sigue subiendo, los intereses por la deuda siguen subiendo, entonces no se logran los resultados y por el contrario se va a un punto más bajo todavía de exclusión, de depresión económica, etc. Finalmente, un escenario tan explosivo como ese, si se contagia a Irlanda y a Portugal,
y allí están con sus dificultades, pero son economías mucho más fuertes, pero están con sus dificultades Italia y España, claro, etcétera. Mirando muy atentamente lo que pasa en Grecia. Claro. Un escenario de ese tipo pone sobre todo por una en riesgo desocupación en España de casi 5 millones de personas que son las que aportan o deberían aportar al sistema jubilatorio, y estos jubilados claro, llega un momento en que no basta, ¿no? O la manta es corta. Claro, España tiene 21% de desocupación y los jóvenes españoles 40% de desocupación actualmente. Esto no son fatalidades de la naturaleza. Esto se enfrenta con políticas públicas activas en lugar de desarmar el Estado. Se enfrenta con ética, lo llamo yo, en los negocios privados, con responsabilidad social empresarial, y se enfrenta con grandes movilizaciones de la sociedad civil que presionen hacia políticas para la gente y no para los acreedores solamente. Fíjate vos, Claudia, que muchos de los argumentos que veíamos en estas protestas que los griegos toman como ejemplo, dice que no nos pase, no terminemos como Argentina. Es lo que dicen muchos de los movimientos sociales y sindicales en Grecia. Bueno, trabajos como el del doctor Bernardo Klicksberg, que ahora decíamos al principio, traducidos al chino, lo que le dan es una explicación teórica a este tema. Lo que pasó en Argentina y cómo se supera esa situación que nada tiene que ver con estas políticas de ajuste. Y estas cuestiones de modelos económicos, pero también de la ética aplicada a la economía, me parece que es un aporte importante de nada menos que la personalidad que tenemos acá con nosotros. Doctor Klicksberg, le queremos agradecer. Yo me quedaría charlando con usted muchísimo tiempo más, pero tenemos que seguir con el noticiero. Así que le agradecemos mucho. Un solo Dígame. mensaje. Sí. Yo estoy lleno de esperanza respecto a la Argentina y a todo el Mercosur, porque mientras que la vida ha empeorado dramáticamente en Europa para la mayor parte de la población y en Estados Unidos para la mayor parte de la población, esta es una de las pocas regiones del mundo donde la calidad de vida mejoró sustancialmente para la gran mayoría de la población, para los indígenas bolivianos, para los trabajadores brasileños, para los trabajadores, las madres a través de la asignación universal y los niños pobres en la Argentina, para las madres en Chile. Acá vamos hacia un modelo mucho más inclusivo. Falta muchísimo por hacer. Seguramente. No hay ningún lugar a triunfalismo, falta muchísimo por hacer, pero vamos en la dirección correcta. El otro día lo decía gente de la calle, ¿no? En una época había un gobierno que daba zapatillas, con la firma incluso de ese gobernante. Hoy se dan computadoras. Le agradezco, doctor.